¿Qué tal? Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro de Luis. A Luis. Hoy con un tema muy controversial, muy interesante. Como ¿Se siempre pierde o no la salvación? Uy, palabras mayores, Luis, palabras mayores. Bastante hay para hablar sobre esto. Todo, como siempre les decimos, basado en la palabra de Dios. Bueno, mira, el tema es tan y tan delicado. En este caso, hay denominaciones que dicen que sí y otras que no. Y hay personas que se fanatizan directamente en ciertos temas que a veces pues son tan controversiales que entre los mismos hijos de Dios se pelean. Es correcto. Entonces, quizás hoy tú vas a presentar algo y yo estoy de acuerdo casi 100% contigo, pero no 100%. Bueno, no es que no estés o no estés de acuerdo conmigo, es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el punto. Y cuál es la duda que existe en muchas de las personas que dicen, hombre, la salvación se pierde por esto, por las obras, por el pecado, por la falta de esto, por la falta de aquello, o porque hacemos estas cosas, en fin. Vamos a aclararlo en este día de hoy con este programa. Pero tú has dicho algo bien importante, con la palabra de Dios. Sí, señor. Y pues cuando justamente producción nos manda a que empecemos, y vamos a hablar sobre este tema, yo empecé a profundizar un poquito más y me dediqué a buscar y de momento como que encontré de la misma palabra de Dios que, oye, hoy vamos a tener un programa bien interesante. Hazme caso. ¿Qué tal si arrancamos, Luis Fernando, diciendo, ¿se pierde o no se pierde? ¿Estás en contra o a favor? ¿Qué podemos decir de esas denominaciones, como dices tú, o de esas teorías que dicen que la salvación se puede perder? No me pongas entre la espada y la pared. Empecemos. No sea tan malo, porque de verdad, porque es que una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que uno va estudiando y también se da cuenta que lo que tú me vas a defender en el día de hoy tienes razón, pero hay ciertos versículos, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, nos ponen a pensar. En mi caso, yo estoy a un 50% de ti. Bueno. Pero hay un 50% que tengo duda y hoy yo quiero que tú me demuestres que ese 50% que yo tengo duda, estoy al 100% contigo. Bueno, vamos a arrancar entonces con los que estamos a favor, con los que estamos diciendo que la salvación no se pierde, que la salvación es vida eterna en Cristo Jesús y que llega por la gracia de Dios. Vamos a arrancar directamente con la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 6, de 4 al 6. Te voy a leer lo que dice la palabra. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Qué linda palabra, qué lindo mensaje. Y quiero decirte las partes importantes de este mensaje de Hebreos. Perdóname. ¿Qué Porque dice? es imposible. Ok, ¿es imposible qué? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por ser partícipe del Espíritu Santo? Dímelo tú. Tener el discernimiento del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se adquiere eso? Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Redentor, inmediatamente el Espíritu Santo viene a tomar una forma interna en nosotros y en ese momento empezamos a caminar de una manera diferente. Yo creo que tú cometiste un error grave hoy. ¿Cuál? Empezar por este versículo. ¿Por qué? Porque el mismo versículo, mira lo que me dice. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sí. ¿Qué pasó? Eran salvos. Claro. ¿Y volvieron a qué? A recaer. Sí. ¿Ok? Y dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando y nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. ¿Qué quiere decir recayeron? Lo que nos pasa a todos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Yo salgo de aquí, tengo un problema, un enojo esta noche con mi esposa. Recaí. ¿Qué tengo que hacer cuando caigo, cuando tropiezo, cuando tengo esa salida del camino del Señor? Inmediatamente arrepentirme y venir a buscar del Señor inmediatamente. No dejar que el enemigo tome control y venga enseguida como león rugiente a devorarme y a sacarme del camino del Entonces Señor. me estás diciendo que se pierde. No se pierde la Porque salvación. Se estaba... pierde la intimidad con Dios y se pierde ese contacto con Él. ¿Sí me entiende? Temporalmente. Pero la salvación como tal no se pierde. Es vida eterna. Vamos a Santiago. Dame 5:19. Dame palabra. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y algo le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Para. Vamos aquí suavemente con este. Sí. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, estaban en el camino de la verdad, sí, y alguno le hace volver bajo la prédica, correcto, para que se arrepienta, sí, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, o sea, si el pecador no estaba ya en el camino, ya había sido salvo, pero ahora se fue, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, ahí está reforzándolo, está reconfirmándolo Santiago con lo que está diciendo. Si lo hace volver del camino del pecado. Pero estuvo en el camino. Sí, pero es que el pecar no significa perder la salvación. El pecar significa perder una intimidad con el Señor, una relación con el Señor, temporalmente. Pero dice aquí, salvará de muerte su alma. Es que el alma se muere cuando pecamos. Exactamente. No está perdiendo la vida eterna en ese momento. Pero aquí dice también, salvará de muerte su alma, o sea que puede perder que la vida eterna y muerte eterna. Sí. También ¿tú sabes cuántas veces he estado yo, cuando he recaído o he tropezado, he estado alejado del Señor? 5 días. Hasta 5 días, no he pasado una semana, lo digo de verdad, pero si el enemigo ha tomado, porque viene el sentimiento de culpa, de vergüenza, de soy indigno de venir ante ti, Señor, de venir en oración, de pedir perdón, de arrepentirme, y el enemigo empieza a tomar control de esa situación. Entonces, ¿qué te hace? Ok, tú eres culpable, tienes vergüenza, no sigas por ahí. Entonces viene el enemigo y te presenta cosas diferentes. Te enojaste con tu esposa, pero mira a aquella amiguita, ¿por qué no llamas a aquel amigo? ¿Te acuerdas de aquella fulana que fue compañera tuya de trabajo y mira, le está sola ahora? Ve a tomarte unos tragos con ella, hermano. Te dice el que está aquí, el diablito, que está ahí susurrándote, culpable, culpable. Entonces viene la desviación, el caerse, pero el arrepentirse de pecado. No se pierde salvación, se pierde la relación y el contacto con Dios. O sea que yo tengo que seguir luchando esa salvación hasta el final. Claro, okay. La perseverancia sí es importante, por eso te voy a leer Mateo 24:13, hablando de la perseverancia. No, yo te voy a poner ese mismo, pero el del 11. No, pero me toca a mí, me toca el turno de leer la palabra. No, ¿qué dice el 11? El 24:11. Ajá. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A muchos, exactamente. Bueno. Sigue. ¿Y por haber qué? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Ajá. Está hablando de enfriamiento. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Exactamente. Correcto. ¿Estaban qué? Sí. Salvos. Sí. Pero si no perseveras y continúas hasta el fin, jamás serás salvo. Aquí está claro. Pero depende. Aquí está claro. ¿Cómo estabas antes salvo? ¿Por fe o no? Ahí viene entrando la palabra de fe. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? A los escogidos de Dios. De eso estamos hablando, ¿verdad que sí? Muy bien. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenían amor. Habían declarado que Jesucristo es su Salvador y eran ¿qué? Salvos. ¿Y qué pasó más adelante? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que no perseveren no van a ser salvos. Pero esto es hablando de la justificación por la fe. Mira lo que dice, la salvación se recibe por la fe en Jesucristo. 100%. No por las obras. Pero ¿qué dice aquí? Y una vez justificado, la salvación es segura. ¿Tú sí fuiste justificado? Sí. Lo que dice Mas aquí. el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si no perseveran, no van a ser salvos. Pero es que no está hablando de la gente que está salva. Cuando tú me dices aquí, y engañarán a muchos, esos muchos no sabemos si son salvos o no. Okay. Tú estás asumiendo que esos muchos ya están salvos y que si no perseveran no se van a salvar. Aquí estamos hablando de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, sigue diciendo muchos, se enfriará. 100%. Más el que persevere hasta el fin, será salvo. este será. ¿Qué quiere decir perseverar hasta el fin? Continuar luchando, recibir a Cristo y ser salvo. Sí. Recibir la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Mateo 10, campeón. Mateo 10, dímelo. 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Continuamos de la palabra que perseveración. Hay que perseverar para esa salvación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy soy salvo. No, hay que perseverar, hay que luchar por esa salvación. Como dice Pablo al final, he luchado la gran batalla. No me le pegué a la mesa que me pone nervioso. Total. Eso
Te voy a decir una cosa. Yo me emociono, El pecado Luis. imperdonable es Ajá. una de las partes importantes también de esta discusión. El pecado Uy. imperdonable. Cuando el único, tú sabes cuál es, ¿no? Claro. Contristar al Espíritu, Espíritu Santo. Pero eso o sea, es otro renegar. tema. Es otro tema que da para otro. Porque eso es un programa largo y tendido. Correcto, O sea, correcto. ahí tenemos un programa para pelear buen rato. La gente que dice que la salvación, te voy a seguir reforzando, Ok. que está a favor de que la salvación no se pierde. Ok. Se puede perder o abandonar por su alejamiento voluntario de Cristo. ¿Qué dice Juan 17:12? Vamos a Juan 17:12. Juan 17:12. Y te voy a leer una parte bien importante para reconfirmar y reforzar este punto de vista. Esto es con la palabra de Dios en la mano. 17:12 nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está hablando Ajá, Cristo. así es. Le está hablando a los discípulos, orando por ellos. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Para que se cumpliese qué? La escritura. ¿En qué forma? En el plan de Dios de enviar a su hijo para morir por nosotros, para convertirlo en pecado, para de esa manera ir a la cruz y vencer al pecado. Volvemos a... me estás dando la razón. Y te explico Bueno. por qué. Soy salvo. Acepté a Jesucristo. Correcto. Llegué a la iglesia hoy, levanté las manos, adoré, me arrepentí, pero sigo en el pecado. ¿Fue un arrepentimiento a medias o fue un arrepentimiento al 100%? No, el arrepentimiento Porque tiene que ser no- radical. Y tengo que seguir luchando esta salvación hasta el fin. Sí, conservándola, Porque- cuidándola. Exactamente, porque Lógico. tengo que lucharla. O sea, Sí, no sí, es solamente que yo diga, hoy soy salvo y ya, y continúo en el pecado. No hago nada por predicar el evangelio. No trabajo para el Señor. O sea, tú sabes que hoy en día podemos decir que 70% de los cristianos no trabajan para Dios. Solamente son cristianos de domingo que se sientan un domingo, pero no le predican ni le evangelizan, ni hacen trabajos de misiones. Correcto. O sea, y yo te hablo con honestidad, esa persona ¿están luchando y perseverando por esa salvación? ¿O son cristianos de domingo de sentarse a ver un pastor y después de 2 horas se van cansados porque ya escuchó la prédica y me voy a continuar con mi vida? ¿Y qué pasó? ¿Luché la salvación o no? Tienes razón. A ti que te gusta el tema de la apostasía, Ah, y lo habíamos tocado en el programa anterior. Sí, ya viene, pues ya yo sé por dónde tú Primera de vienes. Timoteo 4:1. Escúchalo, Dale. lo que nos dice, te lo leo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, no apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que estamos hablando, los falsos profetas, palabras engañosas que te van a sacar de ese camino. Pero estamos volviendo a hablar de lo mismo. La salvación de creyentes se puede perder o abandonar por su alejamiento voluntario de Cristo. Eso es lo que están aquí estas escrituras prácticamente defendiendo. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. O sea, ya fueron Tremendo. salvos. Sí, señor. Ya fueron salvos, pero Ocúpense. ocúpense en trabajar, llevar el evangelio, trabajar para Cristo, que es lo que yo te hablo con honestidad. Tú sabes que hemos criticado eso muchas veces, Sí. que la gente no quiere trabajar. Mira, algo tan sencillo. Me han preguntado, ¿y por qué ustedes hacen ese programa? Y yo me quedo, ¿ustedes te dan cuenta que tú estás recibiendo palabras? Bueno, sí, estás buscando si los versículos son reales o no. Bueno, sí. Y te voy a hablar con honestidad. Justamente hace 2 días, alguien me escribió sobre el programa Sí. pasado y me dijo, ¿qué es eso de la vida eterna? Que yo no sabía, yo voy a la iglesia y no me habían dicho sobre la vida eterna. Yo, ¿cómo así? ¿Y qué es eso del plan de salvación? Yo todavía quedé más impresionado. ¿A qué iglesia tú vas? Y sí, me habló de con lo que predican, que se habla mucho del diezmo, se habla mucho de que hay que trabajar de esta forma. Y yo digo, ¿y qué se habla realmente sobre la vida eterna y la salvación? ¿Cómo es posible que no se hable sobre eso? Claro. Y como en el programa anterior le hablamos sobre eso, pues esta persona me cuestiona y me dice, ¿qué es eso? Porque yo no lo sabía. Wow. Y en este caso estamos hablando de que trabajar para Cristo y luchar por nuestra salvación. Familia, no es solamente decir yo soy salvo, no, hay que luchar y hay que agarrarse de esa salvación como cuando estamos agarrando de nuestra vida de un árbol y estamos a punto de caernos. De esa misma forma es que tenemos que agarrarnos de la salvación. Es correcto, sí, señor. Ahora, la seguridad eterna, ¿qué quiere decir? Muchos creen que la salvación es un regalo de Dios que no puede ser revocado. Ese de muchos creen es una verdad. Todos debemos creer en que es un regalo de Dios. La gracia de Dios No, es lo que total.
da totalmente la vida eterna. Y no se recibe sino por la fe en Jesucristo, no por las obras. Volvemos a lo mismo del pecado. Estamos de acuerdo, Tú dices, yo. Ahí el estamos pecado, de acuerdo. yo sé que tú insistes en el perseverar. Y el que no persevera hasta el fin no será salvo. Pero mira, vamos aquí en Hebreos, por favor, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que ¿qué? Oyeron? ¿Qué dice aquí? Escaparemos nosotros si descuidamos. O sea, yo puedo perder la salvación si la descuido. Es que está claro, o sea, no hay forma de decir, de sacar esa palabra, porque es que la Biblia se interpreta con ella misma. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidamos una salvación tan grande. Yo la tengo hasta marcada, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ajá. O sea, yo fui salvo, pero aquí me está diciendo, hey, continúa, porque si no perseveras puedes perder la salvación. Y termina diciendo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Repartimiento del Espíritu Santo. ¿En qué consiste ese repartimiento del Espíritu Santo? En traer almas a los caminos del Señor. El repartimiento se trata de eso. Lo que estabas haciendo tú en esta misión que acabas de regresar, wow, Luis Fernando. Increíble que eso da para otro programa. No. Lo que me vas a contar, las cosas que viste y todo, es impresionante. Hasta que uno sale al campo a hacer lo que es la gran comisión, lo que el Señor nos envió a hacer, a llevar la palabra de Dios, a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a llevar este evangelio de Jesús para salvación eterna, un evangelio de salvación. Pero llevarlo ¿a dónde? Al campo que está limpio, porque faltan esos obreros. La mies está lista, pero faltan obreros, dice la palabra del Señor. Y eso de llevar la palabra, evangelizar, hacer misiones, es algo muy importante y es la gran comisión. Y es por esa razón que, a pesar de lo que hablamos en los programas anteriores, de que están sucediendo cosas, las grandes señales, lo que está pasando antes del fin, no ha venido el Señor. ¿Y por qué ha retardado su venida? Porque Él está esperando que hombres como tú, como yo o como tú, ahí al frente que nos estás viendo, puedan hacer esa gran misión. Llevar la palabra, evangelizar, recibir primero al Señor Jesucristo y después propagar lo que Él ha hecho en tu vida. Porque los milagros se ven a diario. Son milagros que nosotros tenemos que tener los oídos atentos espirituales para poder escuchar la voz de Dios y esas señales que el Señor nos manda, poderlas ver y testificar, dar testimonio de ellas. Yo tengo para contarte cada semana 2 o 3 milagros que el Señor hace en mi vida, pero así sencillos, que solamente la obra del Señor es lo que puede realizar que se haga eso. Tú lo haces, me lo dices también, me los comentas, pero llevarlos a otras personas es lo que verdaderamente hace que las personas vengan al Señor. Y volvemos a lo mismo, muchos, si perseveran hasta el fin, serán salvos. Esos muchos son los que tenemos que llevarles la palabra para que ellos perseveren y sean salvos hasta el fin. Y muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos, en eso estamos de acuerdo. Vamos a hablar, la fidelidad de Dios es el último punto que yo tengo en contra de la pérdida de la salvación. Argumento en contra, dice, se argumenta que Dios es fiel y no permitirá que los creyentes pierdan la salvación. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto? Correctamente. O sea, en resumen, la cuestión es de si se puede perder la salvación o no, es compleja y existen diferentes opiniones. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me suena. Yo no sé si habías hablado ya de ese versículo antes. No sé, pero me parece que ya en los 2 programas anteriores lo has traído. Dime una cosa, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? A este paso yo creo que ¿verdad? Ya me estoy dando cuenta cuál es, pero tienes toda la razón. Mira, me hiciste reír, Luis. Te comento, en este viaje misionero yo descubrí cuál era mi versículo favorito. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuál es tu llamado, además? Veníamos hablando de eso. Así mismo es. Creo que mi llamado, aparte de discutir aquí contigo, que de verdad que esto es una terapia. No, y no solo eso, es una bendición llevar esta palabra a ustedes. La verdad que sí. Miren, familia, es una forma controversial, pero es para que ustedes lean y busquen las Escrituras.
Miren, familia, no es solamente decir yo voy a la iglesia y escucho un ministro, un sacerdote, un cura, un pastor. No. Tenemos que cuestionarnos si lo que está diciendo esa persona que está ahí arriba es lo que va con la palabra de Dios. No es solamente recibir el oído y sí, sino tenemos que cuestionar. Porque cuando usted cuestiona es que usted crece espiritualmente. No por lo que diga otro, sino por lo que usted aprende realmente leyendo la palabra de Dios. Correcto, estamos de acuerdo, amén. Y es importante, sea cual sea la opinión, es importante siempre constatarla en la palabra y siempre pedir la guía del Espíritu Santo. Es lo más importante. Yo acostumbro siempre y le recomiendo a las personas que van a leer la palabra de Dios que siempre oren u oremos antes de leer la palabra, para que sea el Espíritu Santo guiándonos y dándonos ¿qué? Discernimiento. Porque es lo importante, el discernimiento de la palabra es lo importante. No leer por leer, porque hay cosas un poco controversiales, confusas. Muchas personas no leen la palabra de Dios porque dicen, es un poco pesada, hay pasajes que no los entiendo. Es verdad. Pero cuando tú buscas la dirección del Espíritu Santo de Dios, te abre el entendimiento y ves las 100%. Cosas claras. Yo cada vez que leo un versículo y lo vuelvo a releer, algo nuevo encuentro. Porque el Espíritu Santo te está dirigiendo y te está llevando ese discernimiento espiritual. Me hablaste de mi versículo favorito. Dímelo antes de cerrar esta edición de hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué linda palabra y qué promesa más grande la que el Señor nos da para poder tener la vida eterna. Ahí lo está diciendo el versículo. Mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente se tiene reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amén. Y peleando esa salvación hasta el final, como la peleó ¿quién? Pablo, luchándole de agarrarse ¿de qué? De la salvación para vida eterna. Queridos amigos, oyentes, a todos, asistentes y televidentes de este programa en blanco y negro, les deseamos que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y aquí lo esperamos en una nueva próxima edición de su programa en blanco y negro, de Luis a Luis. Bendiciones.